Alguien dijo que algo que es seguro, todos los aquí presentes, ya sea que Él venga o nosotros vayamos, en menos de 100 años, veremos a Dios, ¿no? Y es algo bien cierto. O Él venga primero, o nosotros vayamos a Él porque dejemos esta vida, pero le veremos cara a cara. Así que está preparado para el encuentro con Dios. Y la única forma de estar preparado, hermanos, es en Cristo. Vamos a seguir con el estudio en Mateo 24. Hemos terminado con el capítulo 23 y vamos a empezar con el capítulo 24, que es el último discurso de Cristo, discurso fuera del templo. Incluye el capítulo 24 y el 25, ¿no? Antes del juicio, del encarcelamiento, del juicio, muerte, sepultura, resurrección. Cristo acaba de terminar el discurso en el templo, mostrando en sus palabras, hermanos, como vimos a lo largo de todo el capítulo 23, y especialmente en la expresión del versículo 37, una profunda compasión por aquellos que estaban escuchando el mensaje, pero una compasión con respecto al juicio venidero. Es como cuando alguien puede ver que algo va para mal y usted le advierte a esa persona, ¿no? Le advierte, mira, esto va para mal, tened cuidado porque el final de esto es amargo, el final de esto es doloroso, el final de esto te va a lastimar. Entonces le advierte y le dice, arrepiéntete, vuélvete de ese camino. Hay un camino que te parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y eso es lo que Cristo estaba haciendo. Les está diciendo, miren, el camino que ustedes están siguiendo en la religión los conduce directamente a la condenación. Y les habló una y otra vez, pero una y otra vez lo rechazaron. Una y otra vez decidieron seguir su propio camino, rechazar lo que les estaba diciendo el Maestro, rechazar lo que Cristo estaba diciendo, rechazar a aquel que Dios envió para que les hable. Lo rechazaron. Entonces Cristo sabe que el final de eso es juicio y condenación. Entonces eso le produce también una profunda compasión, porque Él es amor. Y entonces los ve, y no los ve como podríamos hacer nosotros en nuestra naturaleza, con bronca, y dice, bueno, está bien, ¿querés rechazar? Morite, andate al infierno. No es la actitud, es una actitud de compasión, de misericordia, de dolor profundo, de verlo en esa condición y saber el final que espera esa condición y ese camino que han elegido y que están siguiendo. Entonces Él muestra esa compasión profunda, la misma que nos decía Mateo 9, ¿no? Cuando Él había visto a las multitudes como ovejas dispersas, sin pastor, ¿no? Y él tuvo ese dolor desde sus entrañas, esa compasión. Vimos en los versículos 37, por ejemplo, del 23, cuando Cristo decía, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. O sea, da sus hechos, ¿no? Habla de Jerusalén y da los hechos. Y en esta expresión dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Los está viendo, como en Juan 5. No queréis venir a mí para que os dé vida. No quieren. Obvio, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y ellos están siendo víctimas de su propia condenación. Muchas gracias. De la condenación de su pecado. Hacia ese lugar están caminando. Y Él termina ese discurso sabiendo que semejante rebelión contra Dios tiene los días contados. A lo largo de la historia, en las Escrituras, uno ve cómo Israel y cómo otros pueblos se levantaron en su soberbia, se olvidaron de Dios, se levantaron contra Dios, y fue pasando el tiempo hasta un día en el que Dios trajo juicio, y así hay un montón de pueblos que hasta han desaparecido por completo. Si Israel no desapareció es porque Dios por amor se guardó un remanente, nada más. Pero una y otra vez, en su momento, por desobediencia, por falta de temor a Dios, fueron llevados a la cautividad, en su momento fueron esclavos, y así.
Y así, y acá otra vez viene Dios a decirle, están yendo por mal camino, y esto va a terminar mal. Entonces Él vuelve a advertir, sabiendo que los días de Jerusalén, y aún entendiendo en estas palabras, Jerusalén, Jerusalén, viendo a Israel como nación, ¿no? Recuerden que estos son los días de Pascua, los días del Pesaj, donde todos subían al templo a adorar, a traer sus ofrendas, etcétera, etcétera. Entonces Cristo dice, aquí vuestra casa os es dejada desierta, y esto iba a pasar prontamente, en el año 70 después de Cristo, como vamos a ver en la medida que vayamos avanzando en el texto. Israel fue devastada por el Imperio Romano, por Tito, hijo de Vespasiano, fue totalmente devastado, no quedó nada, y lo veremos a continuación y vamos a ir viendo en el tiempo. Él sale del templo, estas palabras que leímos recién, y aquí vuestra casa os he dejado desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Bueno, Él sale del templo. Y aquí hay una historia que no está relatada en Mateo, que sí nos cuenta Marcos y Lucas, Marcos 12, Lucas 21, que es la de la viuda pobre. ¿Se recuerdan, no? Cuando él vio a los ricos echar las ofrendas y vio a la viuda que echó las 2 blancas y dijo, de cierto esta viuda dio más que todos los otros, ¿no? Estos dieron de los que les sobra, pero esta dio de su sustento todo lo que tenía. Algunos hoy la tildarían de irresponsable, ¿verdad? ¡Qué irresponsable! Dio todo lo que tenía, amó hasta más allá de su fuerza. ¡Qué irresponsable! No fue lo que Cristo vio en esa persona. Cristo vio una persona que vive por fe, que ama por fe, que adora por fe. Bueno, esa historia está ahí antes de salir del templo, no la tenemos registrada aquí en Mateo, pero sí ahí en Marcos y Lucas. Y entonces él, hasta aquí, que había hecho un discurso público, se aparta con sus discípulos. Ahora él vuelve a la intimidad de los discípulos, el grupo ese que lo sigue siempre, con el que él ha estado trabajando estos 3 años, con los que él ha estado discipulando, a los que él ha estado enseñando, a los que él les ha estado compartiendo las cosas que otros no entendían y que él se las aclaraba y se las explicaba. Bueno, él se está apartando con ellos y está saliendo del templo, y como nos muestra el texto, está cruzando un valle y yéndose hacia el Monte de los Olivos. Vamos a ver en el capítulo 24, el versículo 44. 44, cada vez que empezamos uno de estos capítulos, el versículo que leemos parece muy lejano, ¿no? Y está lejano, va a estar lejano, hermano. Pero vamos a llegar, por la gracia de Dios, en algún momento. Pero creo que es lo que refleja, junto con el 42 y otros textos, lo que es la enseñanza del capítulo. Entonces dice Mateo 24, 44, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Por eso, lo que vamos a compartir acerca de 24 y 25, tal vez lleve el mismo tema: preparados, velando, orando y trabajando. Hacia eso apunta el discurso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar y buscar que Dios nos ayude para empezar con este pasaje. Amado Padre, Señor, estamos muy agradecidos por Cristo, por su obra, por tu amor, por tu misericordia. No habría forma de que podamos hablarte, de llegar a tu trono y ser escuchados por ti, ser recibidos con gozo, si no fuera por nuestro Salvador Jesucristo. Oh Padre, cuando Él murió se rasgó el velo y nos abrió el camino para llegar a ti, para decirte, papito, para hablar contigo, Señor, y que nos recibas con ternura, como tus hijos, viéndonos en Cristo. Que tu Espíritu Santo corrige aquellas cosas que decimos que no convienen, Señor, para hacerlo agradable a ti. Él intercede por nosotros. Y Él está en nosotros, enseñándonos, guiándonos, mostrándonos tu verdad. Te ruego, Padre, que sea Él el que nos esté guiando a través de tu palabra y que nos lleve a confiar más y más en ti. Que nos lleve a examinar nuestras vidas, a ver cómo aprovechamos el tiempo, Señor, que nos has dado, a ver qué es lo que hacemos, Señor. Ayúdanos a pensar como tú piensas, Señor,
a dejar de lado todos nuestros preconceptos, a dejar de lado todo lo que nosotros creemos que debe ser y solamente escuchar tu voz, gozarnos en ella, descansar en ella y disfrutarla. Ayúdanos, Padre. Dame sabiduría y las palabras justas para que tu iglesia sea edificada, para que aquellos que no te conozcan vengan a ti. Te necesito, Señor. Te agradecemos por este tiempo. Guíanos y edifícanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Vamos a leer los primeros 3 versículos de Mateo 24. Y dice así: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Muy bien. Cuando entramos en el versículo 1, hermanos, y vemos que Jesús sale del templo, sabemos que pasa algo más, lo que hablamos recién. La pregunta que tendríamos que hacernos, después del discurso de Jesús en el templo, es ¿qué es lo que está en la mente de los discípulos? Al terminar Jesús su discurso y decir, por ejemplo, aquí vuestra casa os es dejada desierta. O sea, emitir esta frase que representa un juicio sobre la nación, sobre Jerusalén, ¿no? Y pensar en algo desierto, en algo devastado, debe ser algo que no deja tranquila el alma de los discípulos. Entonces, él está dando ese discurso público y sale del templo y se va con los discípulos después de lo de la viuda pobre. Y ellos tal vez están meditando en estas palabras, y son estas palabras lo que llevan a esta interacción con el Señor Jesucristo, a hablar con Él, a preguntarle, a mostrarle los edificios, como vamos a ver a continuación. Pero si uno piensa, el templo, el primer templo que se edificó fue el templo de Salomón. Ustedes lo van a recordar, David preparó todo y Salomón edificó templo para Jehová. Dice la Escritura en Primera de Reyes 6, versículo 38, que Salomón tardó en edificar el templo, ¿cuánto tiempo, hermano? 7 años. 7 años. Siempre me llamó la atención que estuvo 7 años con el templo y después tuvo 13 años con su casa. Así que debe haber sido el doble de grande, ¿no? La casa. Pero 7 años estuvo con el templo. Exactamente fueron 7 años y medio que él tardó para construirlo. Ahora, el templo que estaba ahí no es el templo de Salomón. Sabemos que ese templo fue devastado, ese templo fue arrasado por Nabucodonosor en su momento, cuando fue llevado cautivo todo Israel, y pasó el tiempo, luego el templo se restauró, hasta que Herodes el Grande, como ya hemos visto en otro momento, levantó este templo, lo reacondicionó. Y dice la Escritura, en Juan capítulo 2, versículo 20, que se tardó para levantar ese templo, ¿cuánto tiempo, hermano? 46 años, ¿se acuerdan? Cuando dijo derribar este templo y en 3 días lo levantaré. Y él dice, 46 años tardaron en hacer este templo y vos lo vas a levantar en 3 días. Obviamente hablaba de su cuerpo, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen delante. Lo que hizo Herodes difería un poco en lo que había hecho Salomón. Salomón hizo un templo para la gloria de Dios. De hecho, cuando ese templo se terminó, fue lleno con la gloria de Dios. El templo fue dedicado a Dios y todo lo demás. Herodes tal vez tenía otras intenciones, pero el templo era una maravilla arquitectónica, era algo magnífico, era algo gigantesco, era algo bellísimo para la época. Tardó ese tiempo por los detalles y por toda la dedicación, el lujo, la ostentación, todo lo que se hizo en ese edificio. Entonces ellos salen de ahí. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Enseguida vamos a leer los otros pasajes que hablan de esto. Pero piensen los discípulos por un momento, vuestra casa os es dejada desierta. Entonces el pensamiento de Jesús, todo esto desierto. ¿Ves cuánta grandeza y cuánta opulencia hay acá? Jesús está viendo
el tamaño de estos edificios? ¿Estás viendo el tamaño de estas piedras? ¿De verdad todo esto desierto? Entonces, ¿qué es lo que encontramos acá? Algo que ya hemos encontrado varias veces con los discípulos. Esta lucha que también se desarrolla en nuestra vida, de lo que es el pensamiento carnal, el pensamiento y el razonamiento carnal, que es lo primero que nos brota a nosotros. Nuestro razonamiento humano, nuestra lógica humana, nuestra forma de pensar donde todo tiene que encajar, ¿verdad? Esa es nuestra forma de pensar. Eso es lo que nos brota naturalmente. Vemos algo así y enseguida pensamos. Igual que Nicodemo, ¿se acuerdan? El que no naciere de nuevo, ¿y qué pensó Nicodemo? ¿Puede acaso entrar el hombre por segunda vez en el vientre? Pensamiento carnal. ¿Ve? Entonces la reacción a ese pensamiento carnal, ¿cuál es? Carnal. Viene la pregunta desde ese razonamiento, desde esa base de pensamiento. Y así nos hemos acostumbrado a pensar, aún acerca de las Escrituras. Nosotros estamos contentos si alguien nos traza un plan que parece perfecto, donde todos los años coinciden y encajan en todos lados, ¿no? Y cuando uno ve todo ese esquema escatológico y de las edades y todo lo demás, uno dice, wow, esto es perfecto, coincide todo. Y de golpe se levanta uno y dice, perdón, eso coincide en el año cero. Ah, pero vio que el año cero de la era cristiana tiene una variación de 3-4 años. Y si hacemos eso, entonces ya no serían 70, serían 66. Bueno, sí, pero no. Se cayó todo. Es increíble, pero el pensamiento humano necesita ser satisfecho. Entonces razona y trata de encontrar las respuestas a todo para estar contento, para satisfacerse en las respuestas, en la lógica. Hermanos, eso no tiene nada que ver con la fe. No tiene nada que ver con la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, si usted lo está esperando es porque todavía no lo ha visto, porque todavía no ha llegado. Y si usted no lo vio y tiene la convicción, caramba, hay algo que no va con el razonamiento humano. De hecho, la gente nos ve como bichos raros, ¿no? A esto les parece cosa extraña, cosa rara, ¿no? Que no vivamos de la misma forma. Dicen, ¿por qué vivís así? Vos estás loco. Por Dios, están locos, no lo pueden concebir. Pensamiento carnal. Entonces encontramos esa lucha entre el pensamiento carnal y la percepción espiritual, la que tiene el hombre espiritual. Sabemos que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero el espiritual ha recibido el Espíritu de Dios, que nos enseña aún las cosas profundas de Dios, para que nosotros conozcamos profundamente a Dios. Y entonces vivamos por fe. Conocer a Dios, hermanos, es por fe. Y la consecuencia de eso es vivir por fe. ¿Te acuerdas de Tomás? Tomás, Señor mío y Dios mío. No, Tomás, vení ahora, vení. Vos querías meter el dedo, querías meter la mano. Vení, meté el dedo, meté la mano. Señor mío, Dios mío. No, vení, meté. No, Señor, creo. Bueno, crees porque viste. Pero más bienaventurados son los que creen sin haber visto, porque es por fe. Y eso somos nosotros, hermano. Nosotros no vimos ni los agujeros en las manos, y esto es parte de la mano, hermano. No vimos los agujeros en las manos, ¿verdad? No vimos el costado abierto, pero lo creemos. Amén. Nosotros vimos a Cristo por la fe. Y así es como tenemos que seguir viviendo, por la fe, dejando de lado ese razonamiento. Entonces la pregunta que deberíamos hacernos en este momento es: ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestra esperanza? En lo que nosotros podemos concebir dentro de nuestra mente finita, en lo que nosotros podemos explicar y razonar, o está puesta en Dios por fe. Y hermanos, lejos estoy de creer que si uno tiene fe no debe pensar, en absoluto. Yo creo que la fe satisface totalmente los requerimientos del hombre, totalmente. Creo que Dios, por fe, a través de su palabra, satisface absolutamente todas las necesidades y dudas de nuestra alma. No tengo ninguna duda de eso. Lo disfruto cada día. Me complazco en eso. De corazón se lo digo. Entonces, creo que la fe está totalmente relacionada con el hecho de pensar, pero pensar a la luz de la palabra, pensar por medio de Dios, pensar como Dios piensa, ver las cosas como Dios las ve,
No pensar dejando de lado a Dios o corriendo quién es Dios, su poder, su carácter y todo lo demás. No, sino pensar a través de todo eso, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y al entrar en este pasaje, hermano, creo que a nosotros nos pasa lo mismo que a los discípulos. Debemos cesar. Porque tenemos muchas cosas en nuestra cabeza. No es que nosotros nacimos ayer y no escuchamos nada hasta ahora. No, estoy seguro que muchos de los que estamos acá hemos escuchado 1000 cosas acerca de esto. Y a veces hemos escuchado tal vez 2 o 3 con mucha insistencia y está grabado en nuestra mente. Y cuando vamos a leer esto, automáticamente nuestra mente viaja hacia ese lugar, ¿verdad? Preconceptos. Esto tiene que ser así, porque así y así y así. Jesús dice en Mateo 5, y espero que hoy nos sirva como una introducción, hermano, para el estudio de todo este pasaje. Mateo capítulo 5, el versículo 18, dice así: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, ¿usted quiere algo seguro? ¿Usted quiere algún lugar donde depositar su confianza? Es la palabra de Dios. ¿Usted quiere algo que no va a errar, que no va a fallar, que se va a cumplir siempre, aunque se caigan los cielos? La palabra de Dios. Mire lo que dice Isaías 40. Isaías 48. Dice así: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Digámoslo de otra forma, si Dios lo dijo, es así. Si Dios lo dice, se cumple. Solo es cuestión de tiempo. Nosotros somos a los que nos pasa el tiempo, a Dios no. Dios es atemporal. Él lo que nos está diciendo es porque ya lo hizo. Es porque ya está. Nosotros estamos corriendo en el tiempo. Pero Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. A Él nadie le cuenta el final, Él ya escribió el final. Y nosotros estamos yendo hacia ese lugar. Y ha tenido en su gracia y misericordia, a través de todas las Escrituras, a bien ir anunciando lo que iba a hacer por medio de sus profetas. ¿No dice eso en las Escrituras? Una y otra vez Él anunció: nada va a ser Jehová nuestro Dios sin anunciarlo por medio de sus profetas. ¿No dice así la palabra? Entonces Él lo fue anunciando, fue revelando la palabra, y un día todas esas cosas que parecían una locura, como la simiente de la mujer iba la cabeza, el calcañar, la serpiente, ¿recuerdan? Eso que parecía una locura del jardín del Edén, un día se cumplió. ¿Y qué iban a hacer de una virgen? Y un día se cumplió. ¿Y qué iban a hacer en Belén? Y un día se cumplió. Y así podemos seguir mencionando una y otra y otra y otra. Y ahora estaba hablando de Cristo, pero uno puede ver un montón de las cosas más que el Señor le dijo: esto va a pasar así. Y cuando llegó el tiempo, se cumplió. Se cumplió una y otra vez. ¿Y saben qué? Si a nosotros nos dijeran hoy, si Cristo no hubiera venido todavía y nos dijeran que va a venir para salvarnos y morir en una cruz, nosotros no lo creeríamos. Nosotros lo que diríamos es: si no lo veo, no lo creo. Hoy nosotros creemos por fe, pero también sabemos que es historia. ¿Quién va a decir que Cristo no vivió, que Cristo no murió en la cruz? Siempre aparece alguno, pero es una aceptación general, ¿verdad? Ahora, la realidad es que nosotros creemos. Cuando verdaderamente creemos, porque Dios en su gracia quebranta nuestro corazón, nos da un corazón de carne y nos da fe para creer en Él. Pone su espíritu, pone temor de Él. Y eso es lo mismo que requiere este momento, mis hermanos. Que confiemos solamente en Dios y su palabra. No dejemos que nuestro pensamiento carnal empañe nuestra percepción espiritual y nuestra confianza en la palabra eterna de Dios. No podemos dejar que eso pase. No podemos darnos el lujo de desviarnos, ni a diestra ni a siniestra, sino mantenernos en su palabra, analizar las Escrituras por medio de las Escrituras, siguiendo la guía del Espíritu Santo. No necesitamos otra cosa, hermano.
Nuestras limitaciones carnales y terrenales obstaculizan nuestra fe. Cuando Dios dice que va a hacer algo, hermanos, Él puede hacer lo que quiera y del tamaño que quiera. El solo hecho de pensar que el profeta decía que Dios juntaba todo el pueblo de la tierra con 3 dedos, ¿eh? ¿Sí? Todo el pueblo de la tierra. Yo no puedo ni juntar el de mi casa, imagínense. Entonces, está más allá de nuestra percepción. Que Él puede medir las aguas con el hueco de su mano, de la palma de su mano. Pone todas las aguas de la tierra. O sea, Él está más allá de nuestra comprensión, hermano. Él es grandioso. Y nuestras limitaciones nos llevan a que en nuestro pensamiento limitemos a Dios en la medida de lo que el hombre puede hacer o pensar. Y Dios está más allá de eso, hermano. Dios está más allá de eso. No dejemos que nuestras limitaciones finitas y carnales obstaculicen nuestra fe. Porque por fe andamos, hermanos, no por vista, dice 2 Corintios 5:7. Esa es la forma de vivir. Nosotros debemos desterrar todo preconcepto de nuestra mente y venir a la palabra de Dios, con la sencillez y credulidad de un niño. De un niño. Si no os hacéis como niños, no podéis ver el reino de Dios, no podéis entrar en el reino de Dios. Entonces, de esa forma nosotros tenemos que venir a la palabra, depositando nuestra fe en ella, como es, y no como nosotros creemos que es o pensamos que debería ser. No, nosotros tenemos que venir y leer la palabra con la sencillez que la palabra tiene y creerla como está escrita. No sé si me explico, hermano, porque yo sé, por un lado dice, pero eso es muy sencillo. Sí, eso es lo que estoy diciendo, es sencillo. Somos nosotros los que lo complicamos, hermano. El Evangelio es sencillo. No fue barato, pero es sencillo. Es arrepentirse y creer. Es obedecer las demandas del Señor, de toda la creación, las demandas de aquel que te da vida. Es llamarte al arrepentimiento. Mirá, tu vida es una vida de pecado que te conduce a la condenación. Y uno podría leer otra vez, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Ahí está hablando de su pecado, de su condenación. ¿Cuántas veces quise juntarla? Como la gallina junta sus polluelos. Sencillo, Cristo les está diciendo, a ver, estoy con los brazos abiertos, los estoy llamando, vengan. ¿Por qué no vienen? Y no quisiste. Y es exactamente así como nosotros tenemos que venir a la palabra. Las limitaciones de los discípulos de entonces es nuestra limitación también ahora, hermanos. Es la misma limitación que tenemos ahora. A nosotros nos corre el tiempo, nos corren las cosas, nos corre. ¿Sabe por qué nos corre? Porque nos olvidamos de Dios. Porque Dios no está en nuestra ecuación. Porque la fe sencilla, la fe limpia, honesta, que descansa y disfruta del Señor, está empañada por esto. El hombre natural, psúquicos. ¿Qué significa? Que vive por lo que siente. ¿Sí? Vive por lo que siente. Tiene hambre, come. Esto le gusta, lo hace. No le gusta, no lo hace. Le duele, se aleja. Le agrada, se acerca. Le conviene, lo toma. No le conviene, lo deja. El hombre natural. Pero ese es el que no percibe las cosas que son del Espíritu. Y eso es lo que dice, esto pues digo y requiero del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, porque su mente es vana, porque tiene ese tipo de pensamiento sin Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, ese tipo de pensamiento tiene que ser desplazado, hermanos, para que nosotros podamos recibir la palabra implantada con mansedumbre, disfrutar de ella, gozarnos en el Señor y esperarlo con los brazos abiertos. No hay otra forma, hermano. Si hoy decimos, fíjense, ¿no? Qué interesante. Si hoy yo digo, lo digo predicando, lo digo porque lo dice la palabra, y digo, tal vez mañana uno de nosotros no esté aquí, o todos no estemos aquí. Y uno dice, sí, eso que dice el pastor, es verdad, sí, tiene razón. Pero, dígame que cambia nuestra vida. Dígame cómo lo afecta. Usted no se va de acá pensando, mañana puede ser que no esté. No, se va pensando que va a comer a la noche. ¿Verdad? Se va pensando que tiene que viajar a su casa. Se va pensando cuántas cosas tiene que hacer. Y mañana está pensando otra vez en eso.
Y se está olvidando que su vida pende del hilo de la misericordia de Dios. Y que si Dios hoy lo quiere cortar, ya está, se acabó. Eso tendría que llevarnos a vivir por fe. Porque es Él el que tiene el hilo. ¿A quién más le puedo preguntar? ¿A quién más puedo ir? ¿Con quién más puedo tener seguridad o confianza? Él tiene el hilo, hermano. No, Señor, no tengo tiempo. No sabes todos los problemas que tengo. Y ahí arrancamos, ¿no? Bla, bla, bla. Él tiene el hilo, hermano. Él tiene el hilo. Seguramente si decimos que alguno no va a estar, dice, no te jactes del día de mañana, no sabes lo que dará el día de sí. Proverbios 27:1 dice, sí, tiene razón. La vida es como neblina, se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Sí, tiene razón. Entonces, ¿por qué la estás malgastando? Esa es la pregunta. ¿Por qué la malgastamos? Si lo asentimos, ¿verdad? Y si estamos tan seguros de que es así, y si nuestra fe está depositada en Dios, entonces ¿por qué la malgastamos? ¿Por qué desaprovechamos el tiempo? ¿Por qué estamos corriendo tras lo terrenal y pasajero? ¿Por qué nos asustamos por las cosas de este mundo como les estaba pasando a los discípulos? Él tiene el hilo, hermano. Tenemos que actuar en consecuencia. Debemos negarnos a nuestras limitaciones y con fe, hermanos. Mira qué sencillo que es. Creerle a Dios. Creerle a Dios. Le creímos para ser salvos. Y eso es el milagro más grande que Dios pudo haber hecho en nosotros. No había forma. Pero lo hizo. Le creímos. Nos salvó. Nos guardó. Nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. Somos ciudadanos del cielo. Estamos camino allá o Él nos vino a buscar. Estamos seguros de eso. Ahora, hermanos, tenemos que llevarlo a cada momento de nuestras vidas. No al domingo a la iglesia, sino a cada momento de cada día de nuestras vidas, porque no sabemos lo que dará el día de mañana de sí. No lo sabemos. Entonces, volviendo al texto, ¿cuál es la ocasión? Mire, acompáñenme a Marcos, capítulo 13. Le dije que esto nos tiene que servir como introducción, ¿verdad? Ya no volveremos a hablar de esto, a menos que lo requiera el texto. Marcos 13, del 1 al 4, dice así. En el final del 2 se encuentra la historia de la vida pobre. Dice el versículo 1, saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Una pregunta muy similar a esta vamos a encontrar en Lucas. La pregunta de Mateo es la más completa. Usted va a ver que la pregunta de Mateo se divide en 3 partes. La pregunta de Marcos y de Lucas se divide solamente en 2 partes, aunque también incluyen la tercera parte, y gracias a Dios que Mateo nos aclara eso también. Vamos a Lucas ahora, capítulo 21. Lucas capítulo 21, versículos 5 al 7. Dice así, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, qué belleza, ¿no? Cómo se va estirando el dicho de los discípulos para darnos un poco más de luz en lo que ellos estaban sintiendo y viendo en ese momento. En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Entonces ahí tenemos, nos trae un poco más de luz los otros pasajes. Ahora probablemente al salir por la puerta principal del templo, y me va a ser difícil tratar de graficarlo, pero trate de buscar imágenes, aunque sea el templo en la actualidad y de los montes, y va a ver de qué le estoy hablando. Pero ellos salen por la puerta principal, también conocida como la puerta oriental o la puerta dorada, y ellos comienzan, cuando salen, hoy día esa puerta está cerrada totalmente. Comienzan a atravesar lo que conocemos como el Valle de Cedrón.
¿sí? Para hacerlo más gráfico, en Jerusalén está el monte de Sión, después corre un valle que es el valle de Hinnom, que hablamos hace poco, que es el conocido como Gehenna, que es el valle que terminó siendo el valle de la matanza, y donde terminó la ciudad desechando toda la basura, los cuerpos muertos y todo, para incinerarlo y quemarlo, de donde terminamos en la palabra infierno, como explicamos hace 4 o 5 jueves atrás. Entonces está ese valle, luego viene el monte de Moriah, que es el monte donde está el templo. ¿Usted se acuerda del monte de Moriah? Y después, hay otro valle en el medio, que es el valle de Tiro-Peón. Es el valle de Tiro-Peón, que hoy es conocido como el Valle de los Queseros. En su momento, ese era un valle donde corría agua, hoy ya no, porque construyeron toda ciudad. Entonces viene el monte de Moriah, y después viene el valle de Cedrón, que hoy tomaron ese valle frente al templo, y lo que hicieron con ese valle fue hacer todo cementerio. O sea, uno ve y ve todas tumbas, porque supuestamente en la profecía mesiánica va a venir el Señor y va a entrar por ese lugar. Entonces, como para ellos, y vimos hace poco lo de los sepulcros, es algo inmundo, dicen va a pasar el Mesías por acá. Bueno, pensamiento carnal, hermano, pensamiento y razonamiento humano, ¿sí? Entonces, tienen la puerta oriental o la puerta dorada y salen por ahí, cruzan el valle de Cedrón, y enfrente, serán unos 500 metros de bajada y subida, está el monte de los olivos, al lado está el huerto de Getsemaní. Entonces ellos cruzan y suben, y desde ahí se ve, desde el monte de los olivos se ve el templo, se ve la cúpula, se ve todo, ¿no? Se ve toda la decoración, todas las cosas. Entonces hasta ahí como para ponernos en situación, en la ocasión en que esto estaba pasando. Entonces lo primero que nosotros tenemos que ver en este texto es que nuestro pensamiento tiene que ser siempre con fe en la palabra. Nuestro pensamiento tiene que ser siempre con fe en la palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Creyendo lo que la palabra dice. Creyendo lo que la palabra dice, lo que la palabra nos enseña, sin apartarnos ni a diestra ni a siniestra. Ahora, en segundo lugar, nuestro pensamiento tiene que ser un pensamiento eternal. Escúchenme, hermano. Nuestro pensamiento tiene que estar siempre en todas nuestras cosas, más allá de lo corto de esta vida. Nuestras acciones, nuestras decisiones tienen que ser tomadas siempre en base a lo eternal. Si usted no tomó una decisión en base a lo eternal, ponga marcha atrás. Porque no tiene sentido. Está hablando del heno, de la hojarasca que va a ser destruido. No tiene ganancia. Es tiempo perdido. No tiene valor alguno. El pensamiento tiene que ser siempre eternal. Cada acción, cada situación de nuestra vida tiene que estar basada en la realidad de la eternidad, de que este mundo es pasajero y que nosotros estaremos por toda la eternidad con el Señor, y que nuestro tesoro tiene que estar en aquel lugar y no acá. Veamos el versículo 2. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí, os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Una vez más el Señor Jesucristo dice: de cierto os digo. Otra frase puede ser: verdaderamente os digo, solemnemente os digo, con solemnidad les estoy diciendo esta verdad. La cuestión sería así: ¿esto los impresiona? ¿Los impresionan todos estos edificios, toda esta decoración, todo esto que parece gigantesco? Bueno, le digo, si uno está ahí al lado, parece gigantesco. Parece enorme. Uno dice: ¿cómo pusieron todas estas piedras acá? Entonces parece algo gigante. Esa es la realidad. Y nosotros nos dejamos impresionar por eso. Pero volvamos al que tiene todo el polvo en sus 3 dedos. Volvamos ahí. Volvamos al que tiene todo el agua en el hueco de las manos. Y entonces pensemos, con el pensamiento eternal, esto no es nada para Dios. Él ve las naciones y son como nada, ¿verdad? Todo lo que para nosotros son distancias increíbles, son tamaños increíbles, y son cosas que parecen eternas y que parecen gigantescas. ¿Quién va a tirar esto abajo? ¿Quién va a destruir esto? Quédese tranquilo, que en las manos de Dios es nada. Y eso tiene que estar en nuestra mente, porque ese es nuestro Dios, Él es nuestro Padre.
Entonces, cuando ellos preguntan desde la parte humana, diciendo, wow, mirá todo esto, Jesús, ¿de verdad nos decís que la casa va a quedar desierta? ¿Vos viste estas piedras? ¿Viste estos edificios? ¿Viste toda esta magnificencia? Y Jesús les dice, de cierto os digo que de esto no va a quedar nada. Nada, no va a quedar nada. Entonces la pregunta es, ¿en qué confías? ¿Cuál es tu seguridad? ¿Dónde te estás apoyando hoy? Porque tu confianza estará apoyada en lo que dice tu concepto de Dios. Tu confianza está apoyada en lo que dice tu concepto de Dios. Si para vos Dios es las bendiciones materiales de este mundo, y esa es la grandeza de Dios, tu Dios es muy chiquito, es muy pequeño. Y es un Dios que no puede llevarte más allá de esta vida y que obviamente no puede salvarte. Entonces cuando veas y te asegures y te quieras afirmar en los edificios y digas, wow, mira esto, o como ese de Lucas 12 que dijo, mirá todo lo que he ganado, voy a construir graneros mayores y voy a poner ahí todo lo que he cosechado, y entonces le voy a decir a mi alma, muchos bienes tienes para muchos años, come, bebe, regocíjate. Necio, esta noche vine a pedirte tu alma. Entonces tu confianza va a estar apoyada en el concepto que tienes de Dios. Si tú tienes un concepto eternal de Dios, y si estás pensando en la eternidad con Dios, porque esta es la vida eterna, que conozcamos al único Dios vivo y verdadero, y si nuestro concepto de Dios está en la eternidad, entonces, hermano, las cosas de este mundo no van a mover nuestras fibras. No las van a sacudir, como lo hace con las personas de este mundo que no conocen a Dios. Porque los sacude de tal forma que viven por esas cosas, que dan su vida por esas cosas, que se apoyan en esas cosas, que buscan su seguridad en esas cosas. Pero nuestro pensamiento tiene que ser eternal. Si tu confianza está puesta en el único Dios soberano y en su plan eterno que manifiesta su gloria, piénselo. A ver, esto es la creación. La creación de principio a fin es como si uno dijera una película, ¿no? Una película que está exhibiendo la gloria de Dios. De eso se trata. De eso se trata. Esta película que se está desarrollando es para exhibir todo lo que Dios es, para exhibir completamente la gloria de Dios. Entonces, cuando uno tiene ese concepto de la vida, cuando uno tiene ese concepto eternal del Dios eterno y de su gloria, entonces mira las cosas de una forma distinta. Mira las cosas de una forma distinta. Porque sabe que en ese concepto eterno uno va a ver cada cosa como parte del calendario que Él programó, donde cada cosa es importante o prescindible según sus propósitos eternos. Entonces, su propósito eterno, ese templo, en ese momento era necesario. Pero ¿sabe qué? Un día no era más necesario para esos propósitos eternos. O era necesario que fuera totalmente devastado para el propósito eterno. ¿Se da cuenta? Entonces las cosas cambian. Cambia la forma de pensar. De eso se trata, mis hermanos. Porque si no cambia nuestra forma de pensar, difícilmente nosotros podamos entrar a este pasaje con confianza, ser bendecidos, edificados y animados a vivir para nuestro Señor cada día de nuestra vida. Porque, hermanos, de eso se trata este pasaje. Este pasaje no es la bola de cristal que nos revela el futuro, hermano. Este pasaje es un discurso de ánimo que da el Señor, mostrándonos esa seguridad y animándonos a esperarlo con toda nuestra fuerza, con todo nuestro fervor y a servirle con toda diligencia mientras Él cumple con su palabra. Y lo maravilloso es que podemos hacerlo descansando en Él, porque no hay nada que Él no haya dicho que no se haya cumplido. Y a medida que vayamos avanzando, lo vamos a ver. Nada en este mundo podrá sostenerte, si hoy Dios decide cortar ese hilo de misericordia y llevarte. ¿Se acuerdan de lo que dice Eclesiastés? Quiero ver rápidamente algunos pasajes. Eclesiastés 8, versículo 8 dice así:
No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. No hay forma de que alguien pueda vencer el día que Dios estableció para la muerte. No hay forma. Puede ser hoy, puede ser mañana. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Yo no puedo decir nada de eso, pero Él sí lo sabe. Y nosotros tenemos que tener la fe puesta en eso. Señor, no sé cuántos días me vas a dar, pero los quiero vivir para ti, así como vos viviste, moriste y resucitaste por mí. Eres digno, te conozco, voy a pasar la eternidad contigo, quiero vivir para ti. Dame la gracia, dame la fe, dame la sabiduría para vivir y aprovechar cada día para ti. De eso se trata, hermano. Nada en este mundo nos sostendrá si Dios decide llevarnos. Nada en este mundo alcanza para comprar la salvación. Jesús dice en Marcos 8, 36 dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué va a aprovechar si el hombre gana todo el mundo y pierde su alma? Viene el Señor y dice: Señor, me gané todo el mundo. Ah, qué bueno. Resulta que el mundo es mío y ahora vos te vas al infierno. ¿Qué gana? ¿De qué sirvió? Una vida desperdiciada. El que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Pero el que quiere conservar su propia vida, la perderá, la desperdicia. Está en el mismo pasaje, Salmo 49. Salmo 49, versículo 6 dice así: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que vivan adelante para siempre y nunca vea corrupción. No hay forma de que el hombre compre su redención ni su salvación. No está en este mundo. Es solo por Cristo. Nada en este mundo te cubrirá si Dios trae juicio. Hebreos 12. Nada en este mundo. Miren esos edificios tan gigantescos, tan grandes, tan majestuosos. Todo lo que había en esos edificios. Y uno dice: bueno, si viene la ira, si viene algo, ¿me meto en el edificio? No, para Dios no es nada. Para Dios no es nada. Hebreos 12, 25. Por eso la advertencia dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que usted y yo vemos hoy va a ser sacado, movido, va a ser corrido, va a ser deshecho. Y cuando toda esta, ¿cómo decirlo?, toda esta escenografía sea quitada por Dios, ¿sabe qué va a quedar? Lo eterno, lo verdadero. Donde esté vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Esa es la verdad del hombre, hermano. Por eso la conclusión de Salomón hoy. No, el fin de todo discurso de Dios es este: teme a Dios y apártate del mal, porque eso es el todo del hombre. Porque de lo que puedas hacer en esta tierra no va a quedar ni el recuerdo, se va. Por eso Jesús animaba a los hijos de luz a ganar amigos para las moradas eternas, no para las de acá. Pensamiento eternal. ¿Veis todo esto? Nada quedará. Parece magnífico, pero al lado de su majestad no es nada, hermano. Parece dulce lo que abrazas hoy, pero nada es más dulce que nuestro Señor Jesucristo. Nada. No voy a ver todo el versículo 3, hermanos, pero solamente quiero decir algo en este texto. Cuando uno ve el versículo 3, nos lleva también, en tercer lugar, a que esto hay que verlo con un pensamiento bíblico. Hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos que acostumbrarnos a pensar
bíblicamente. A que si decimos algo, lo decimos porque la Biblia lo dice. Si creemos algo, lo creemos porque la Biblia lo dice. Si decidimos algo, lo decidimos porque la Biblia dice que es agradable a Dios. Pensamiento bíblico. O sea, que vimos que debemos tener un pensamiento con fe en la palabra, un pensamiento eternal y un pensamiento bíblico. Es la única forma, hermano. Si no, no vamos a poder ver las Escrituras como realmente son. Y estudiar la Escritura, texto con texto. Dice el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, como vimos, enfrente al templo, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, ahora piensen otra vez como los discípulos, ¿no? Vuestra casa quedará desierta. Entonces dice, pero Jesús, mirá todos esos edificios, mirá esta magnificencia, mirá todo esto. ¿Lo vieron? Déjenme decirles algo. De esto no va a quedar nada. Y los discípulos dijeron, pero si no va a quedar nada, esto es el fin del mundo. O sea, tiene que ser una catástrofe para que no quede nada. Eso es lo que está en la mente, porque así pensamos, hermano. Así somos nosotros. Si uno ve algún gran edificio y dice, mirá, esto puede desaparecer en un minuto, ¿qué es lo que piensa uno automáticamente? Que para sacar ese gran edificio tiene que venir algo muy grande que lo arrase y que se lo lleve. Ese es nuestro pensamiento. Entonces los discípulos están ahí, la casa va a ser dejada desierta, no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces, esto es el fin, porque tiene que ser algo muy grande que se lleve toda esta magnificencia, todo este tamaño, todo esto. Para ellos era todo lo conocido, hermano. ¿Qué es lo que pasa? En una situación así se superponen las emociones, los pensamientos, las palabras. Que esto sea desierto, pero eso tiene que ser un desastre universal. Debe ser como el diluvio. Yo no sé, no estaba ahí. Pero son las cosas que uno pensaría. ¿Quién le hubiera creído a Noé? ¿Quién le hubiera creído a Noé? No había llovido nunca. Y Noé está diciendo, está construyendo un barco. ¿Qué haces, Noé? Estoy construyendo un arca. Noé, no hay agua. No sé si te diste cuenta. ¿Cómo le vas a mover? ¿Por con tronquito lo va a empujar? No, estoy construyendo un arca porque Dios va a mandar un diluvio, se va a inundar todo, no va a quedar tierra, ¿dónde apoyar la planta del pie? Y todos van a morir, excepto los que estén en esta arca. No, vos estás loco. 120 años así. Hoy se titularía el fracaso del ministerio de Noé. Solo 8 salvos. ¿Sabe qué? No lo apoyaría ninguna iglesia, el pobre hombre. Se llevó a su esposa, a sus hijos y a las esposas de sus hijos. Y de ahí venimos todos nosotros, hermanos. Tenía que ser algo muy grande. Claro, ¿quién lo va a creer? Nadie lo va a creer. Porque no es natural para nosotros. Todavía no hay comprensión plenamente de las profecías sobre su muerte y resurrección. Los discípulos están ahí. Todavía no llegaron a comprender. Ya lo vimos en capítulos anteriores. Como Cristo una y otra vez le dijo que era necesario que Él padeciera, que resucitara el tercer día. Y vimos que las Escrituras mismas nos enseñan que ellos no entendieron esto. ¿Hasta cuándo? Hasta después que resucitó. Y todavía no resucitó, hermano. Entonces imagínense, ellos todavía no entendieron lo que Él tenía que hacer. No entendieron su propósito. No entendieron lo que Él iba a hacer en la cruz. No entendieron la necesidad de su muerte, sepultura y resurrección. ¿No lo entendieron? Todavía no comprendían plenamente su papel como Mesías. ¿No lo entendían? Todavía no comprendían plenamente las palabras que Él había dado en Mateo 19. Un segundito ahí. Mateo 19, versículo 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre o madre, o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y le dará la vida eterna. ¿Cuándo va a ser esto? Bueno, imagino que entonces, si esto va a ser destruido, será el fin de todas las cosas y vos te vas a sentar en tu trono y nosotros nos vamos a sentar a reinar contigo. ¿Cuándo va a pasar esto, Jesús? Entonces hacen 3 preguntas en una. Fíjense en que dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Si las dividimos nos queda, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? Parousia, ya lo vamos a ver. Y señal, por implicación en el texto, ¿no?,
Dice, ¿y qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal del fin del siglo? Bueno, aquí hay algo fundamental que tenemos que entender. Fin del siglo. La palabra para siglo, acá siglo no significa 100 años, hermano. Acá la palabra para siglo es aión, y eso significa una edad, una época, una era, un tiempo determinado. Vamos a ampliar esto un poco más en la próxima, hermano. Y lo vamos a ver. Porque, según las Escrituras, hermano, según la Biblia, y recuerde, pensamiento bíblico, la historia está dividida solamente en dos épocas. En dos épocas. Y la Biblia lo define como el presente siglo y el siglo venidero. ¿No hay nada más? No hay nada más. Está definido como el presente siglo y el siglo venidero. Entonces, si nuestro pensamiento se va ajustando a lo que la Biblia enseña, de golpe van a empezar a salir un montón de periodos que teníamos en la cabeza, ¿no? Y de un montón de cosas que pensábamos. Pero la Biblia dice que hay dos tiempos nada más, este siglo y el siglo venidero. Y con la ayuda del Señor, en el próximo jueves, si Él lo permite en su gracia, avanzaremos y veremos un poco más acerca de estas tres preguntas y acerca de esta división del tiempo presente y el venidero. Vamos a orar, dar gracias a Dios por este tiempo y vamos a casa. Amado Señor, qué tarea difícil, Padre, tratar de comprenderte humanamente hablando, Señor. Tratar de entender y comprender todas las implicancias de tu plan eterno. Qué difícil, Señor. Estamos tan limitados. Padre, tu palabra es eterna y Señor, te ruego que nos des la fe para creerla, para aceptar tu verdad, a pesar de que no podamos encontrar la explicación a todo. Con la confianza que tuvieron aquellos que anunciaron la venida de Cristo y que hoy, habiendo pasado ya, la vemos concretada, Señor, y sabemos de qué estaban hablando. Señor, y mirando hacia adelante, ese día que estemos contigo, veremos cómo has cumplido todas estas cosas, Señor, y nos gozaremos contigo por toda la eternidad, porque nada ha de faltar. Perdona nuestras limitaciones, Señor, danos sabiduría y ayúdanos a ordenar las cosas y interpretar las Escrituras como a ti te agrada, según es tu mensaje, Señor, sin cambiar nada, sin agregar, sin quitar, porque es perfecto. Señor, que esto nos anime a vivir por ti cada día de nuestras vidas. Gracias, mi Padre, por tu amor, por tu misericordia y por la obra de Cristo. En su nombre y para su gloria. Amén.